7 y 20 en este Gobierno de la Mañana, en este 4 de abril. Damos los buenos días y pasamos con la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Adelante. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a esta gran mesa de debate luego de este fin de semana, a la dirección de este medio, el agradecimiento siempre por permitirnos usar estos micrófonos. Bienvenidos Rodríguez Durán, bienvenidos Rodríguez León, Isabel Rodríguez, al equipo técnico y al pueblo que no dispensa su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. Señores, en el día de hoy quisiera referirme también al tema de la inflación en la República Dominicana. Es una realidad que no podemos soslayar. Está ahí presente, hay una escalada de precios y no es una situación solo de la República Dominicana. El mundo vive una situación de excesiva inflación y esta, en principio, se debió a la incidencia de la pandemia, cómo afectó la productividad del mundo, el aumento consiguiente de los fletes y de los insumos que al fin de cuentas sirven para la producción de mercancías y bienes a nivel internacional. Si bien esta realidad ya era cruda en el tiempo de la pandemia, con la situación de guerra entre Ucrania y Rusia, se ha empeorado muchísimo más, llegando en ciertos países a superar el 50% de inflación. Es el caso de Argentina, que la situación es alarmante, insoportable. La República Dominicana no se queda atrás. La República Dominicana también revela niveles de inflación importantes que efectivamente exceden las proyecciones que se tenían al día de hoy. En España, por igual, se alcanza el 9.8%, en Brasil el 10.54% y Estados Unidos, que es el país con el que más relaciones comerciales tenemos, alcanza el 7.9%. Para paliar esta crisis, esta situación del alza de los precios, el gobierno anunció medidas que impactan este aumento de precios, tratando de que de alguna manera no siga esta escalada alcista. Muchos de ellos han sido debidamente explicados y otros no tanto. De parte de la oposición ha habido cierto discurso que a mi juicio no siempre es racional ni debidamente contextualizado, porque estos momentos históricos de inflación debe y amerita de una madurez política de los líderes nacionales. Y aquí voy más allá de la clase política, voy a los líderes también empresariales, que muchas veces solamente atienden a los intereses de sus negocios particulares y no piensan más allá, no piensan muchas veces en el país. Ahora, Conde, yo estoy de acuerdo contigo, pero esa madurez política tiene que ir también a quienes nos dirigen. Estoy totalmente, hacia allá voy. Yo pienso que el primer ejemplo tienen que dar quienes nos dirigen y se gobierna en democracia. Y si lo que tú quieres hacer es una imposición a todos los sectores que ni siquiera eres capaz de escuchar a esa gente y darle una explicación a los sectores productivos, ni siquiera escuchar a un miembro de una comisión que está conociendo un proyecto de ley y pasar eso como entonces no podemos quejarnos de la reacción de esos sectores ni de la reacción de la oposición cuando se supone que los escenarios de discusión son totalmente vulnerados y son violados. Entonces, ese mismo orden, estoy totalmente, hacia allá iba mi comentario, totalmente de acuerdo. La primera muestra de cordura, de grandeza, de claridad, debe darla el gobierno dominicano. Es un gobierno sordo. Entiendo que en algunos momentos ha hecho un ejercicio correcto, pero me voy a referir específicamente al proyecto de ley que se presentó dentro del paquete completo de medidas para impactar el aumento de los precios. Se presentó un proyecto de ley que va o que propende o que tiende a reducir o eliminar los aranceles o colocarle una tasa cero a aranceles de 67 productos que impactan de manera directa la canasta familiar. Ese proyecto de ley, al ser presentado al Congreso Nacional, tuvo una oposición férrea de la oposición, que cuando se sometió a discusión se retiró del hemiciclo, pues hubo discusiones con relación al procedimiento que habría de seguirse. Pero como siempre digo, ese tal vez no es el método apropiado, el retirarse. En ocasiones hay que apostar a la discusión en el escenario que se le brinda. Pero tal y como decía Felipe, en ese caso específico de ese proyecto, particularmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe. Desde el gobierno
se necesita también, en momentos como este, una capacidad apropiada de comunicación. Y así también lo decía José Luis el día pasado. Debe rendirse cuentas, debe explicarse en qué consiste, dar los detalles y sobre todo cuando ya la población, una parte de ella y los sectores que tienen algún liderazgo en el ámbito de la producción local se han manifestado, han alzado la voz y muestran preocupación porque entienden que pudiera afectar la producción local. Y eso es una preocupación legítima. ¿A quién no le preocupa que las importaciones pudieran quebrar a los productores de cebolla o a los productores de arroz o a los productores de plátano? Al fin de cuentas, se ha analizado en esta mesa, una situación de esa naturaleza no es adecuada para la economía, no es positiva para esos sectores y por igual impactaría de manera general a la República Dominicana. Entonces, si se han levantado esas voces es porque no se ha hecho o no se hizo en el momento oportuno una labor adecuada de comunicación. Si se espera el consenso, si se espera la comprensión de parte de la oposición política, de parte del liderazgo empresarial, de parte de los líderes que representan los sectores productivos nacionales, debe hacerse un ejercicio adecuado de comunicación y explicar adecuadamente las medidas, que es lo que entiendo que hizo una comisión designada por el Partido Revolucionario Moderno, en la que se explicó un poquito más el impacto, en qué consistía y el impacto que pudiera tener esta medida. Esa comisión estaba integrada por Fernando Durán, quien es el gerente del Banco Agrícola de la República Dominicana, Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura de la República Dominicana, y Seara Hatton como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Ahí se despejaron, entiendo, a mi juicio, una buena parte de las dudas que se han planteado frente a este proyecto. La parte criticable es que lo hicieran ahora. No, pero yo quiero que me repita de nuevo eso, que no lo entendí. O sea, el ministro de Agricultura, el director del Banco Agrícola y Planificación y Desarrollo se reunieron con los sectores productivos. Mira, ayer dieron una rueda de prensa. Ellos dieron una rueda de prensa. Okay. Dieron una rueda de prensa y solicitaron a los sectores. No, porque yo lo que políticos. pensé, porque yo pensé que lo que estaba planteando a propósito de diálogo de Conde era precisamente eso, porque eso sigue siendo un diálogo de sordo. No, pero... Escúchame, no, por Dios, porque estamos hablando de diálogo. Eso sigue siendo el mismo diálogo de sordo, que ese sector oficial del gobierno le dé una explicación a esos sectores productivos. No, de eso no es que se trata. Es que se siente con los sectores productivos a escuchar los planteamientos del sector productivo nacional. Porque eso, como quiera, sigue siendo una imposición por parte del gobierno. Y eso sabe Limber y lo sabe el señor Durán y el propio Seara Hatton, que eso está fuera del control de ellos. Yo entiendo eso está fuera de su control. Aquí de lo que se trata es de que como mismo el presidente se ha sentado a dialogar con otros sectores, que se siente con los sectores productivos y lo escuche. Porque aquí hay un problema de crisis de credibilidad, que la única persona en que la gente confía en el presidente. Mira, no entiendo que no es así de la crisis de credibilidad, pero entiendo siempre como positivo lo que tú dices. No hay por qué no poner el oído en todos los sectores del país, y lo he dicho desde el día 1. Entiendo entiendo necesario y positivo este proyecto con el corto conocimiento que humildemente tengo sobre esta materia y conforme a las explicaciones que escuché de esas autoridades que son y conocen con más detalle esta situación, esta problemática. Pero entiendo que no es ocioso escuchar a todos los sectores antes de presentar un proyecto de esta naturaleza. Ahora, si bien esa parte es de esperarse del gobierno y esperamos que continúe esto ya que inició un proceso de más explicación, de más acercamiento a todos los sectores, también se espera una situación, una actitud de más madurez del liderazgo nacional. Y no solamente me refiero al liderazgo político, al liderazgo empresarial. Porque si se rompe la baraja, no solamente es el partido de gobierno, no es solo el gobierno que va a recibir el impacto. Aquí hemos vivido situaciones despobladas en la República Dominicana. Se han vivido momentos difíciles en los que la paz pública es difícil de sostener en el tiempo. Y ante situaciones como esa, las masas no atienden a gobiernos, atienden a situaciones aleatorias que puede impactar, que puede dañar a cualquier sector de la vida productiva nacional. Ahora, Manuel, además
de lo que ellos explicaron en esa rueda de prensa, a mí me parece que faltaron elementos sumamente importantes que debieron aprovechar para, pues, tocarlo. Por ejemplo, se habla de que aquí, que muchos de esos productos, de esos 67 productos de la canasta básica, ya no pagan impuestos, ya no pagan aranceles porque vienen por el DR-CAFTA. Sin embargo, nunca han dicho cuáles son esos alimentos específicamente, los que ya no están pagando aranceles. Pero además, otro tema importante, ¿con qué países? Es decir, ¿con qué países que vamos a negociar esa nueva tasa cero de aranceles? ¿Bajo qué condiciones? Pero esa respuesta es peor aún. Porque el problema entonces, si ya esos productos no pagan aranceles, y encima de que esos productos no pagan aranceles en la República Dominicana, nosotros entonces tenemos una inflación alta. Entonces hay que ver cuáles son las variables que están provocando ese alto nivel de inflación, donde esos productos están entrando al país y están encima de que no pagan aranceles. Entonces, quizás, con esos altos niveles de inflación. Entonces quizás lo que corresponde es quitarle los impuestos a los commodities, a los insumos, más que a los productos. Parecería que al final yo creo que parecería que el gobierno lo que tiene que acabar haciendo es obedeciendo a la oposición. Pero no se trata de eso. Me imagino que también podría exigírsele a quienes hoy exigen que el gobierno no haga nada o no haga lo que aparentemente los cálculos le da, podría atender el tema de la inflación. Bueno, ¿cuál alternativa entonces tiene? Por ejemplo, hay una que a mí me parece muy interesante y es la del caso colombiano, que se estuvo citando mucho ayer en las redes, pero mucha gente no lo veía con lupa. Bueno, una de las partes interesantes de ese proyecto en el caso de un país similar era el hecho de que atendía, y eso ha sido uno de los reclamos para mí justos que se han hecho aquí, atendía principalmente a insumos, es decir, a lo que se le estaba bajando las tasas era esencialmente a la materia prima necesaria, por ejemplo, el pienso que se necesita, el alimento para engordar, por ejemplo, a los pollos, que es un producto que en 3-4 meses impacta el mercado. Los productos que están alrededor del tema de los cerdos, que también necesitan una parte importada necesaria en su alimentación. También estaba el tema, por ejemplo en el caso colombiano, de los, ¿cómo se llaman? Los abonos, pero ya aquí, en el caso de los abonos hay que decir que hay una política de congelación desde hace bastante tiempo, creo que ya tiene cerca de un año. O sea que, por eso el tema de exigir al gobierno que aclare su propuesta y que la negocie con los sectores, bueno, pues yo la doblo. El resto de sectores políticos, académicos, que señalen las alternativas y que luego puede perfectamente llevarse el mérito político. Pero escúchame. Pero déjame terminar, pues ya tú has intervenido 2 veces. Esta es la única intervención que voy a hacer en el comentario. El mérito puede llevárselo perfectamente el técnico del área que venga, y yo sé que en el caso de los partidos de oposición tienen excelentes expertos. Yo he citado incluso que uno de los mejores ministros de Agricultura que yo he vivido fue el que cerró la pasada administración, por ejemplo, que para mí era un tipo con experticio altísimo. Oye, Benítez. Lo que pasa, mi querido amigo José Luis, es que ¿cómo diablo tú vas a hacer una propuesta cuando en el escenario del Congreso Nacional se propuso que se convocara una vista pública para escuchar esos sectores y no se escucharon? ¿Usted le hace frente a la sociedad? Escúchame, ¿cómo diablo se va a escuchar una propuesta cuando en la comisión donde se suponía que los partidos políticos iban a fijar posición, ni siquiera se escucharon tampoco a los partidos políticos? Y yo insisto, el gobierno que haga lo que entienda. Ahora, qué bueno que los sectores productivos, los sectores empresariales, los sectores comerciales, ahora son partidos políticos de oposición. Y qué bueno que ahora son oposición, porque ahora están diciendo que el tema es de la oposición. O sea, si Almanzar es una alta dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, porque lo único que le está pidiendo este gobierno, sentémonos a escuchar. Bien, continuando con mi comentario y para detallar. Yo creo que debemos de ir con Cundo y volver con Conde otra vez. Se lo agradezco. Sí, Cundo a Conde. Llévatelo, Cundo. A las 7:38 en este gobierno de la mañana continúa con su comentario el compañero Manuel Conde. Y continuamos aquí con la discusión. La discusión, para poner de nuevo en contexto, es con relación a la ley que establece un arancel cero en 67 productos de primera necesidad. Esto como parte del paquete de medidas, y por 6 meses, como parte de un conjunto de medidas que ha asumido el gobierno dominicano
para atacar de alguna manera este proceso inflacionario que vive el país y que vive el mundo. Vale decir, y esto no quiere decir que justifique por sí mismo la validez de este proyecto, que otros países del hemisferio han tomado medidas como esta. Ayer circulaba en las redes sociales, por ejemplo, el caso de Colombia, que impactó en más de 131 productos, creo, pero aquí me confirma, 165 productos, este proyecto de ley que coloca arancel cero. En la República Dominicana, dentro de los productos que veo aquí en la lista, están las harinas, tanto la de maíz como la de trigo, el pan, las pastas alimenticias, los aceites, tanto el de maíz, girasol y el de soya, la leche en polvo, las carnes, aquí la de res, de cerdo y pollo, mantequilla y margarina, el ajo, granos, ahí en los granos está habichuelas, guandules, maíz, arvejas y habas, entre otros productos más de esa lista de 67 productos. Y aquí reiteramos, si bien entendemos y ahí estamos de acuerdo que el gobierno debe hacer un ejercicio mucho más abierto, más efectivo de comunicación, no fue la adecuada la comunicación, no fue clara la información, no fue clara la explicación del impacto. No menos cierto es que también, reitero, aquí se exige y pedimos de los líderes nacionales más sensatez, porque si continúa la escalada alcista, no va a ser una cuestión solo del gobierno. Y cuando se llegan a ciertos umbrales en la inflación, la paz pública corre peligro. Entonces, es momento de colocar el interés nacional por encima del interés particular. Y aquí, cuando se discutió en el Congreso Nacional, se presentó el proyecto de ley, una parte de los legisladores se retiraron, alegando que se trataba la ley que se estaba presentando de una ley orgánica. Y si bien es un tema que no está tan claro, el artículo 112 de la Constitución dice cuáles leyes son orgánicas y cuáles no, y esta, así de forma literal, no está incluida dentro de ellas, y se ha referido a ese punto el Tribunal Constitucional en su sentencia TC 359/2014, en la cual establece que este tipo de leyes que modifican de alguna manera algún tipo de impuesto o arancel no tienen el carácter de ley orgánica y es la voz más autorizada, y por igual se ha referido Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia, y ha dicho que en su opinión, y esto no quiere decir que no sea objeto de debate, en su opinión esta ley no es una ley orgánica. Pero para completar los votos necesarios para pasar esa legislación, el gobierno se empleó a fondo la semana pasada llamando directamente a cada legislador, diputado o senador del Partido Revolucionario Moderno, para que fuera al Congreso Nacional, a esos que ese día no pudieron asistir por cualquier razón, sea que estuvieran enfermos, que no estuvieran en ese momento dispuestos para ir, a todos los llamaron. Un Congre-Uber. Y los hicieron ir al Congreso Nacional para votar por esa moción. Me recuerda eso una vez que buscaron a Melania Salvador en un helicóptero porque faltaba el voto de ella para pasar un proyecto de ley. Sí, no es la primera vez, muchas veces para pasar la simple reelección en el Congreso Nacional han mandado a buscar hasta China a legisladores que están. Sí. Pero bueno, ahora no que mandaron a buscar a China, lo llamaron aquí. Aquí mismo, gracias a Dios. Sí, algunos enfermos. Y para algo de impacto local. Algunos enfermos tuvieron que abandonar su convalecencia para ir al Congreso. Pero siempre que hay un momento crucial en una situación como esta, por ejemplo, se dan ese tipo de situaciones. Hay que mandar a buscar hasta el que no pueda ir. No es la primera vez que sucede. Es así. Miren, señores, lo que sí no se puede justificar es que en el país figuras de liderazgo nacional que tienen una experiencia de Estado, podría decirse la persona viva, el expresidente vivo con más experiencia de Estado, siga con la táctica o la técnica de arengar a sus masas apostando a la inflación. A mí me sorprendió mucho una figura como pero yo no es el caso. Pero perdón. No existe la inflación. Perdón. Yo no he escuchado en ningún momento a Danilo Medina hablar de eso. Vamos a referir. Si tú hablas de mayor experiencia, si él habla de mayor experiencia, tú lo sabes. de mayor experiencia en el manejo de la cosa pública,
Ese es Danilo Medina. Es el doctor Leonel Ahora, Fernández, no, bueno, que ha sido 3 veces no, por presidente. 3 veces no, porque hay otros que han sido, No es el puesto hay máximo. otros que han sido una vez o Ah, 2 bueno. veces. Bueno, Y no 3 años, tienen, 4 años más. Eso Pero no la tienen ninguna experiencia. experiencia No, se no, no, suma no, en no. función de No, los no, años no que usted necesariamente. dedica a Hay una gente, actividad. hay gente que vive 90 años y pasa por la vida sin saber qué pasó. Pero no es el- Hágame el favor. Pero Entonces no es yo le voy a el decir lo caso. siguiente. Yo no he escuchado a Danilo Medina referirse a ese tema. ¿Y Felipe qué opina de eso? Cuando usted habla del expresidente con mayor experiencia política en bien, pues, situaciones pues como vamos a esa. decir, para complacer a Nayib Chaede, a decir el Uno de los presidentes. el expresidente que ha gobernado más años. Ah, bueno, ahora sí. Es correcto. Sí, de bueno. los que están vivos. Sí. Bien, de los que están vivos. Sí. Y nos Adelante. referimos al doctor Leonel Fernández, al que hay que reconocer que tiene un gran dominio de los temas de Estado, de los temas internacionales. Podrá escatimársele, muchos se le opinan que podrá, no también. se le podrá criticar en cualquier plano, y por eso de él uno espera un desempeño distinto, una actitud distinta. Y en ese discurso a mí me sorprendió que él volviera a escribir un discurso viejo parecido al ¿quién te subió los huevos? ¿Quién te subió la harina? Señor, Bueno, pero que esa es la señor realidad que está presidente viviendo el Leonel país, Fernández, Manuel Conde. este es un momento y una circunstancia que amerita cabeza fría. No es el momento de pescar en río revuelto, porque al fin de cuentas, este pueblo, aunque muchos le han dicho que es un pueblo mal comido, que por eso no piensa, es un pueblo que sí piensa. Es un pueblo que sí está atento a la actitud del liderazgo político nacional y que al fin de cuentas ha apostado a la paz, ha apostado al cambio, y que en este momento lo que espera no es una crítica ligera, sino propuestas que ayuden a solucionar los problemas de la nación, los problemas más relevantes del pueblo dominicano. Llévatelo, Cundo.